Bueno, nos da mucho gusto estar en esta conferencia de prensa y agradecemos a los medios de comunicación que hoy están aquí con nosotros, presentes, para abordar el tema del agua, que es muy importante, aunque en estos últimos días ha empezado a llover. El tema del agua sigue siendo un problema estructural en nuestro país. Por el dispendio, el 70% de las concesiones del agua se encuentran concentradas en unas cuantas manos, en las grandes empresas monopólicas que usan el agua para la industria de la cerveza, del refresco, del embotellado del agua, de la minería, como parte de las industrias que tienen un gran gasto de agua en nuestro país y son las que concentran grandes volúmenes del agua. Mucho de la crisis que tenemos ahora del agua tiene que ver con el modelo de desarrollo que se siguió, que se está aplicando, que es el modelo neoliberal, el modelo que se aplicó durante los gobiernos del PRI y del PAN, que es un gobierno para devastar, para arrollar, para destrozar prácticamente nuestros recursos naturales, para fortalecer y favorecer la desertificación de la tierra, para seguir impulsando la deforestación, para impulsar en amplias superficies la ganadería y la agricultura, a pesar de que después de 3 o 4 años la tierra quede prácticamente inservible. Y la concentración del agua, que está en unas cuantas manos y que ha provocado graves carencias y problemas en los principales centros urbanos del país. Y que este derecho, que es un derecho humano, no se haga realidad. Hoy por eso aquí nos acompañan Marcos Alfán Reyes, que pertenece a la Gobernatura Nacional Indígena, a nombre del Parlamento Ciudadano, Salvar el Ciclo del Agua. Carla Burton Moreno y Armando Espinosa Jiménez, de la Coordinadora Nacional Plan de Aguas Xochimilco, integrante de Agua para Todos. De Isabel Flores Cerón, Observatorio Hídrico Ciudadano, Parlamento Ciudadano en Puebla, que aquí está con nosotros la compañera. Y también compañeros Alfonso García, que participa como parte de los usuarios de la cuenca del Cutzamala, Estado de México. Vamos a pedirle inicialmente a Alfonso que haga uso de la palabra. Adelante, Alfonso. Bueno, lo que llamamos el Calentania, Tierra Caliente, Michoacán, Estado Guerrero y Estado de México, pues incluye a las cuencas y microcuencas que alimentan al sistema Cutzamala. Actualmente se encuentran en proceso acelerado de desertificación, porque precisamente son las proveedoras al agua aquí a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Las organizaciones campesinas se han organizado pues, para tratar de ver qué solución se da ante este saqueo acelerado y no pudieron asistir, tuvieron un derrumbe precisamente en la zona de Tejupilco y plantean que se va combinando la desertificación con los intensivos incendios forestales. Incluso en la Sierra de Nanchititla se perdieron varias decenas de hectáreas y no hubo atención de los gobiernos federal y estatal para atenderla y lo detuvieron los grupos campesinos y contuvieron el fuego y tuvieron varias bajas, varias personas muertas y bastantes heridas. Y todo el proceso de la desertificación que se da por la entrega del agua aquí a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Además, este evento de los ciclones no está incidiendo en Tierra Caliente, ni en Morelos, ni en Guerrero, ni en el sur del Estado de México.
así como tampoco está incidiendo ni en Chihuahua, ni en Sonora, etcétera. Entonces se alerta de que la alteración del ciclo del agua no quiere decir que deje de haber agua, ya haya y quede resuelto el problema, sino que se va al otro extremo. Zonas como donde está el río La Compañía en Iztapaluca están en aridez total durante meses y después viene el tipo de lluvias y se ahogan porque está alterado el ciclo del agua por la deforestación y la pérdida de bosques. Entonces, esa problemática la están denunciando los campesinos y las campesinas de Tierra Caliente y están pidiendo que se haga un equilibrio en el suministro de agua y que se restauren las zonas verdes de toda esa región y pues que si sigue el saqueo se van a desertificar completamente. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle a la compañera Carla Burton, que es miembro de Agua para Todos y es integrante aquí, representante de la Coordinadora Nacional Plan Vial en Xochimilco, una parte de los lagos. Precisamente la propuesta que hacemos nosotros es la necesidad de restaurar una parte por lo menos del sistema de lagos que tiene esta ciudad, o sea, volver a darle vida, en vez de que llueva y el agua se va por el drenaje pluvial, sale hacia el Estado de México y el Estado de Hidalgo y se desaprovecha esa agua. Esta Ciudad de México es una ciudad donde tiene importantes volúmenes de agua producto de la lluvia. Hoy necesitamos que una parte del agua pluvial sirva para rescatar y lograr un cambio climático y buscar también ese ambiente en la ciudad de contaminación y de un exceso de polvo en la Ciudad de México en el marco de que logremos restablecer el lago, la laguna de Tláhuac, ese sistema de lagunas entre Xochimilco y Tláhuac y que rescatemos esa parte boscosa, esa parte que era muy importante y que es muy importante para la cosecha de agua de la Ciudad de México. Que impulsemos un gran programa de reforestación en la ciudad, que inicialmente se proponga sembrar más de 100,000 árboles durante el primer año del gobierno de nuestra compañera Claudia Brugada. Necesitamos sacar una parte muy importante de los bosques enfermos que ya tiene esta Ciudad de México y impulsar un gran programa de reforestación y lograr que esta parte de la sierra que está en Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Coajimalpa, Magdalena Contreras, que se conserva como parte de las zonas rurales, logremos que esas aguas vuelvan a rescatar parte de los ríos y parte de las zonas de agua, de las cuencas de agua que tenía y que debe tener la Ciudad de México, que es este sistema lagunar de Xochimilco y Tláhuac y una parte de lo que es Chalco del Estado de México. Vamos a pedirle a la compañera Carla Burton que nos haga un comentario sobre la necesidad de elaborar un programa estratégico del agua para la Ciudad de México y para la zona metropolitana. Buenas tardes. También a nombre de la Coordinadora de Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en Xochimilco. Llevamos más de 27 años precisamente hablando sobre el tema del agua y pues qué mejor que se defienda este derecho. En este punto vamos a pugnar por la aprobación de la Ley Ciudadana del Agua avalada por más de 150,000 firmas que el senador José Narro Céspedes y la senadora Gloria nos han apoyado. También estamos trabajando ya para la construcción de Contralorías Ciudadanas del Agua, formada por mujeres y hombres que estamos dispuestas ya a defender el agua. Y qué mejor que presentar también al compañero que también ha defendido el agua por más de 27 años en la cuenca, Xochimilco, Tláhuac. Está el compañero Armando Jiménez, que es floricultor y también trae algo que hablar para precisamente trabajar esta captación de agua y nutrir de nuevo a esta ciudad que hemos desecado. Gracias.
Es muy importante el tema del agua. El agua es vida, el agua es alimentación, el agua es medio ambiente, el agua es evitar la polución de ciudades como la Ciudad de México. El agua es clima también, es un medio ambiente sano, nos ayuda a construir un medio ambiente sano, un cambio en la temperatura, un cambio en estos calores que vivimos en meses pasados, que hoy se ha refrescado el clima precisamente por el agua que nos empieza a caer de la madre cielo, para que llegue a la madre tierra. Vamos a pedir al compañero Marcos Falfán que nos haga un comentario también sobre el tema. Gracias, senador. Pues precisamente queremos agradecer al senador José Narro el espacio que nos ha abierto en el Senado de la República para que realicemos desde la perspectiva de los ciudadanos sesiones públicas de Parlamento Abierto, ciudadano que le llamamos Parlamento Abierto y Ciudadanos Salvar el Ciclo del Agua, preocupados por el tema de la crisis hídrica, reconociendo que este es un problema que no es solo un problema del presente gobierno, sino que venimos arrastrando desde gobiernos anteriores, porque el problema del ciclo del agua son ciclos mayores de 20 a 30, 40, 50 años que tienen que ver con todo el conjunto del sistema de las cuencas, y creemos que la participación de los ciudadanos es muy importante. Nos estamos enfocando en el tema de gobernanza por el agua, abriendo cauce y voz a las organizaciones sociales, y hemos construido una gran alianza en distintas organizaciones, entre ellos los pueblos y barrios del Tlalpan, agrupados a través de distintas organizaciones que están trabajando de manera conjunta por la preservación del bosque de Tlalpan como uno de los principales centros de recarga de la Ciudad de México, pero también hemos abierto alianzas con otras organizaciones de otras zonas de la Ciudad de México y de la zona de la cuenca Lerma-Cutzamala, y en esa medida ha ido creciendo por la gran preocupación de los ciudadanos que buscan orientación y canales para la atención de los distintos problemas que están teniendo en sus comunidades por la carencia de vital líquido, y como señalaba el senador Narro, que por otro lado grandes empresas transnacionales y grupos de poder muy bien determinados han venido saqueando y haciendo gran uso de estos recursos hídricos. En ese sentido, algunas conclusiones de estos parlamentos que realizamos ya también en el Congreso Federal, a través de la intervención de la diputada Magda Núñez Monreal. Allí tuvimos la participación de más de 50 organizaciones, y dentro de algunas de las conclusiones también del Parlamento que se realizó en Naucalpan, con la asistencia del diputado David Parra Sánchez y del académico de la UNAM y el legislador federal y local Joaquín Vela González, tenemos algunas consideraciones, tres puntos generales, ¿no? Que reconociendo los esfuerzos del actual gobierno y de la presidenta entrante, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, creemos que es fundamental que este tema de la crisis hídrica y ambiental pueda colocarse como el punto número 1 de la agenda nacional, y que de allí deriven todas las demás agendas que son muy importantes, pero el tema del agua y el tema ambiental es un tema que debemos considerar de seguridad nacional y seguridad hemisférica. Lo acabamos de ver con los sucesos en el estado de Veracruz recientemente, donde pueblos están manifestando contra empresas transnacionales que están haciendo un mal uso del recurso hídrico, y creemos que es fundamental para prevenir no solo desastres ambientales, sino conflictos sociales, que se abran estos espacios de participación. Entonces, segundo punto, queremos que es importante reparar en lo que respecta a la cuenca del Valle de México y a la zona conurbada, reparar este año y el siguiente las fugas en la Ciudad de México, ya que estas fugas equivalen a un 40-50% de los recursos hídricos de la ciudad. También creemos que es necesario diseñar o rediseñar un presupuesto que nos permita atender la problemática. Sabemos que los recursos
se tendrán que discutir en las cámaras en el siguiente periodo, pero proponemos desde la ciudadanía que se pueda llegar a una bolsa de 220,000 millones de pesos en su primera etapa para poder atender de manera adecuada la crisis hídrica en la Ciudad y Valle de México. Y por la situación que se está viviendo en las zonas de recarga, como los bosques, creemos que es importante que se pueda pensar en una estrategia donde participe la Sedena para proteger los recursos forestales del país, que son fuente importante del sistema y del sistema de ciclo del agua. Por nuestra parte, en este momento agradecemos y cedemos la palabra al senador José Narro. Gracias. Bueno, por último estará la compañera Isabel Flores Cerón comentando un poco los últimos hechos de violencia que se dieron en Perote, Veracruz, cuando hubo este enfrentamiento contra estas empresas Carroll que dedican a la engorda de animales y utilizan y contaminan grandes volúmenes de agua en esa zona, que hoy se encuentra en una crisis hídrica, que no hay agua para sembrar y que tampoco hay agua para vivir. Adelante, compañera Isabel. Gracias, buenas tardes. Agradecer al senador Narro la apertura, justo para las personas que pues, simplemente no estamos aquí en la metrópoli. Creo que es importante, y como lo mencionaba, el tema de los recursos y cómo se está abusando de los recursos en el estado de Puebla. En este sentido, la semana pasada y esta hemos tenido una serie de sucesos que vienen de compañeros de la cuenca de Libres Oriental, una cuenca altamente explotada, al ser una de las, al contener en ella uno de los mantos acuíferos más grandes del centro del país. Hay represión hacia los compañeros que se están enfrentando ante las granjas Carroll, pero esto no es lo único que ocurre en Puebla. Con datos del Observatorio Hídrico Mexicano, observatorio ciudadano del cual formo parte y que busca identificar, sensibilizar y consensuar proyectos para el acceso justo al agua, hemos identificado que en el estado de Puebla existe una combinación de estrés hídrico y deforestación que presenta un desafío significativo. Durante las 2 últimas décadas hemos perdido alrededor de 66,300 hectáreas de cobertura forestal, equivalente al 6.7% de la superficie vegetal total que hay en Puebla. Esto nos tiene en un gran problema al no tener una infraestructura verde, sustentable, que permita la recarga de los mantos acuíferos, tal como es el del Valle de Puebla-Tlaxcala y el de la Cuenca de Libres Oriental. Además, aproximadamente el 4.3% del territorio poblano está afectado por daños debido a la tala ilegal, incendios y la demanda inmobiliaria. Incluso se ha pedido la ayuda a la Guardia Nacional por parte de los pueblos originarios, de los pueblos que se encuentran en comunidades rurales, en las áreas naturales protegidas, y se ha dejado en total abandono ante los grupos de talamontes. Paralelamente, el 74.7% del estado de Puebla experimenta estrés hídrico debido a la insuficiencia de precipitación pluvial en los últimos 5 años. Existen municipios cuyo presupuesto para apoyar al campo es basado en la noción de que se tiene que brindar ayuda ante la sequía o ante las inundaciones que representan pérdidas fuertes al campo y a los productores. Es crucial abordar estos problemas para preservar nuestros bosques y garantizar el uso sostenible del agua. La conservación actual se centra en la crisis hídrica por efecto del cambio climático, pero recordemos que esta crisis es una crisis de la civilización. La crisis civilizatoria ya no es una teoría científica, sino una realidad que vulnera a toda la población por igual. Pero poco se ha realizado desde la política pública actual por restaurar el sistema hídrico local y regional. Como muestra, el presupuesto de egresos destinado al recurso hídrico en el estado de Puebla, para 2023 se asignaron 456 millones, de los cuales el 65% se destina a servicios personales
es decir, remuneraciones del personal. De ahí el 28.7% se destina a servicios generales y cartera vencida, es decir, a los servicios de cobranza. Y únicamente el 6.3% es destinado para la conservación y mantenimiento de la infraestructura distributiva del agua. Esto es una evidencia de las prioridades de la política pública en el Estado. Prácticamente la inversión en conservación de recursos y restauración del ciclo del agua es nula. No podemos seguir con el 6.3% cuando hay cuencas como la de Libres Oriental o la de Puebla-Tlaxcala o incluso la de Tehuacán, que tiene mayor estrés hídrico, que no tienen inversión en los pueblos, en las comunidades forestales, en generar infraestructura verde que recargue nuestros mantos acuíferos. Y finalmente vamos a tener en fechas próximas un ejercicio de Parlamento Ciudadano. Nos sumamos a nivel regional al Parlamento Ciudadano Salvar el Ciclo del Agua, invitarlos a que estén pendientes de la convocatoria. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, si no un comentario final nada más, decir que vamos a proponer que este tema del agua, como el tema de la tierra, la necesaria reforma a la ley, a una nueva ley general del agua, cambiando lo que era la ley de aguas nacionales, que le abrió la puerta precisamente a la privatización y al despojo, porque no integró el reconocimiento de los derechos del agua que habían sido entregados a pueblos y a comunidades indígenas a partir de las resoluciones presidenciales de dotación de tierra y de agua a muchos ejidos y a muchas comunidades indígenas. Hoy lo que planteamos es la necesidad de que se reconozcan esos derechos del agua de estos pueblos y de estos ejidos y de estas comunidades indígenas, y de que se impulse una nueva ley general del agua que garantice el derecho humano al agua, el derecho a la vida. Vamos a plantear que este tema del agua, como el tema de la tierra, se integre como parte de la agenda legislativa para este año, de forma prioritaria, como se ha señalado, por nuestra próxima Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Al contrario, senador, les agradecemos mucho a usted y también a los representantes de las organizaciones civiles y comunitarias que nos acompañaron esta tarde. Gracias. Buenas tardes.